Hola, Pablo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Germán? Bien, somos 18 personas, contentos. Bien, perfecto. Bueno, esta masterclass, bueno, antes que nada me presento, ok, mi nombre es Paulo, vengo compartiendo información, quizás ustedes han llegado a mí a través de redes sociales, ¿no? Por Instagram, por Telegram, por YouTube, no lo sé, por cualquiera de esos medios, siempre estoy manteniéndome compartiendo información del Smart Money, ¿no? Y sobre todo de la fuente que viene a ser ICT, o también conocido como los ICT Concepts. En esta masterclass lo que pretendo es compartirles una partecita o un resumen de ciclos de entrega del precio, que ya van a ver más adelante. ¿Listo? Esta es la última clase que yo voy a brindar de forma gratuita este año 2023. Quería cerrarlo de esta manera, poder compartirles esta información. Así que vamos por ello, ¿vale? Comencemos. A ver, miren chicos, eh, los ciclos de la entrega del precio existen de cuatro formas, no hay más, ¿ok? No hay más. Solo son cuatro formas en las que tú puedes encontrar al precio, ¿ok? Puedes encontrar el precio como una expansión, como un retroceso, como una reversión o como una consolidación, ¿listo? Eh, Esas son las únicas formas que nosotros podemos encontrar en el gráfico. Un movimiento de expansión pues viene a ser un movimiento fuerte o un movimiento de impulso. Okay. Un retroceso es con la intención de poder corregir, ¿no? Corregir esas expansiones. Las reversiones vienen a ser, pues, movimientos con la intención de recoger liquidez. Y las consolidaciones, pues, son básicamente un rango de negociación en el que el precio no tiene una direccionalidad, una dirección, ¿vale? ¿Por qué es tan importante estudiar los ciclos de la entrega del precio? Para que tú entiendas en qué fase o en qué ciclo preciso tú te encuentras, ¿ok? Dentro del gráfico y en base a eso, pues tomar una decisión, ¿ok? Si tú te encuentras en una expansión, pues tú tienes que esperar, ¿no? El movimiento, pues, de corrección para poder posicionarte. Si tú estás en un retroceso, tienes que saber escoger en qué fase del retroceso estás. Estás en una zona muy barata o muy cara para comprar, por ejemplo, ¿no? Si te encuentras en un nivel de reacción importante, ¿no? Saber identificar en qué ciclo, ¿no? Te encuentras te va a ayudar mucho a poder entender qué decisión vas a tomar, ¿no? Si es una compra o una venta, o también la probabilidad de que ocurra, ¿ok? Comencemos con los ciclos, con el ciclo de entrada del precio de la fase de la expansión, ¿listo? La fase de la expansión es un movimiento rápido que sale de una zona de equilibrio, ¿ok? La fase de expansión viene a ser un movimiento fuerte, ¿ok? Un movimiento fuerte, ¿listo? Un movimiento fuerte que sale de una zona de equilibrio. ¿Qué viene a ser una zona de equilibrio? Pues básicamente un rango en el que el precio está balanceado, ¿ok? Básicamente es esto, ¿no? Tienes una zona de equilibrio, es un rango de negociación, ¿listo? Ese rango de negociación es una zona de equilibrio. Luego sucede una expansión, puede ser hacia la alza o hacia la baja. Este movimiento de expansión, luego de que ocurra, lo que va a hacer es buscar bloques de órdenes cercanos a esa zona de equilibrio donde surgió dicha expansión. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes identifican en el gráfico, ¿ok? Un movimiento o un rango de precios balanceado que se entiende como una zona de equilibrio del precio, pues puede ser una acumulación, puede ser una consolidación o quizás una lateralización del precio. Cada uno maneja sus términos, pero estructuralmente hablando es una zona de rango, ¿ok? De rango.
tiene un máximo, tiene un mínimo bien definido, y allí, cuando el precio sale de esa zona hacia una dirección, y es un movimiento fuerte, un movimiento rápido, pues eso es una fase ¿de qué? De expansión. Lo siguiente que tú tienes que hacer ante ese movimiento expansivo o de expansión es buscar los order blocks más cercanos a esa zona de equilibrio o a ese rango donde surgió dicha expansión. ¿Listo? Entonces, miremos la siguiente gráfica. ¿Listo? Miremos la siguiente gráfica. Quiero que observen aquí. Observemos esta fase del precio, esta zona, ¿ok? Ese rango de precios balanceados, esa zona de equilibrio, esa lateralización. Podemos observar que el precio está dentro de este rectángulo, ¿no? Que está medio sombreado, ¿listo? Y que luego ocurre un movimiento fuerte, un movimiento expansivo, ¿ok? Ese es el que define esta fase de expansión, ¿listo? Entonces, cuando nosotros encontremos que el precio está dentro de una zona de equilibrio, ¿ok? Dentro de una zona de lateralización, luego sucede ese movimiento expansivo, lo siguiente es que tú busques ese bloque de órdenes o ese order block más cercano a la zona de equilibrio donde surgió dicha expansión, ¿listo? Entonces, como podemos observar aquí en el gráfico, ese order block, ¿ok? O ese bloque de órdenes son este conjunto de velas. ¿Listo? Y no te preocupes, vamos a definir order blocks ahorita en el gráfico, ¿ok? Porque entiendo que hay personas que probablemente aún no sepan cómo trazar el bloque de órdenes, y eso no es malo, simplemente que cada uno está en un proceso de aprendizaje o en una fase del proceso de aprendizaje de trading distinto, ¿listo? Pero esto de aquí es un bloque de órdenes, ¿ok? Entonces vamos al gráfico para poder explicarles, ¿listo? Vamos al gráfico. Por ejemplo, ¿qué es un bloque de órdenes? ¿Ok? ¿Qué es un bloque de órdenes? Básicamente, un bloque de órdenes o el order block, ¿ok? El order block, pues ¿qué es? Viene a ser un conjunto de velas, ¿ok? Un conjunto de velas antes de un movimiento fuerte. Un conjunto de velas antes de un movimiento fuerte, ¿ok? Un conjunto de velas contrarias para ser más específico. ¿Ok? Para ser más específicos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este es el movimiento fuerte, ¿ok? O el movimiento de expansión, ¿vale? Movimiento de expansión. Ya saben que esa es una fase, o pertenece a un ciclo de la entrega del precio. El movimiento de expansión por aquí, y por acá tenemos otro movimiento de expansión. Ese movimiento de expansión nos va a dejar en el camino ese bloque de órdenes, ¿listo? O ese order block, ese famoso order block, ¿ok? Pero ese order block no es la última vela antes del movimiento fuerte o la última vela contraria, sino es un conjunto de velas. A veces va a ser la última vela porque en cierta temporalidad se ve como la última vela, pero en otras temporalidades pues podemos ver un conjunto de velas, ¿ok? Entonces imagínate que acá hay un conjunto de velas, una y dos, por ejemplo aquí, una, dos y tres. Entonces, serían velas alcistas, ¿verdad? Entonces vamos a usar la convención que la mayoría usa. Serían velas de color verde, ¿no? Ok. No le vamos así. Ok. Vamos a colocarle por aquí. Entonces, esto de aquí sería el order block. Ok. Entonces, ¿qué nos dice el ciclo de la entrega del precio? Ante un movimiento de expansión que sale de una zona, ¿ok? De una zona de equilibrio, ¿ok? De una zona de equilibrio, lo que debemos buscar es que luego de esa expansión, ese movimiento de expansión, luego de este movimiento de expansión, busquemos a ese order block más cercano a la zona de equilibrio de donde surgió ese movimiento de expansión. ¿Listo? Ahora que definimos y entendemos mejor qué es un bloque de órdenes, pues es mucho más fácil entender qué bloque de órdenes podemos buscar, ¿no? Puede ser un conjunto de velas, correcto. Como puede también ser la última vela contraria, también, ¿no?
Puede darse el caso que sea simplemente una vela dentro de ese rango o de esa zona de equilibrio y el precio pues hace un retroceso y luego empieza otro movimiento de expansión. ¿Listo? Entonces, esos son los movimientos de expansión que podemos encontrar en el gráfico. Entonces, regresando a la presentación, podemos observar aquí que tenemos la zona de equilibrio, ¿ok? La zona de equilibrio, en donde el precio hace el movimiento de expansión y nos deja este bloque de órdenes. Miren, 1 y 2. ¿Listo? 1 y 2. Este es un bloque de órdenes, son dos velitas, ¿ok? Trazamos y podemos ver que luego el precio retrocede e ingresa a ese order block. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, los movimientos de expansión son definidos de esta forma y de esa manera podemos aprovechar el siguiente movimiento luego del movimiento de expansión. ¿Ok? Entonces, esta es una fase o un ciclo de la entrega del precio. ¿Listo? Otro ciclo de la entrega del precio pues serían los retrocesos o los famosos retracement en inglés o retrocesos en español, ¿ok? Pues los retrocesos van a reflejar la intención del precio, ¿ok? De regresar hacia el rango más reciente de la expansión, ¿no? Entonces, esto es un poquito más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque al definir el movimiento de expansión, ¿ok? Vamos al Trading View, ¿sí? Ok, vamos al Trading View. Al definir este movimiento de expansión, por ejemplo, vamos por acá arriba, y vamos a dibujarlo para alcista. Creo que a veces los ejemplos los entendemos mejor cuando son así. Ese movimiento de expansión. Este movimiento de expansión nos va a dejar un rango, ¿no? Todo este rango, ¿no? Todo este rango. ¿Ok? Perdón, sería todo este rango. ¿Listo? Entonces, el retroceso es la intención del precio de volver a ese rango último de expansión. Entonces, el retroceso va a ser esto, ¿no? Va a ser esto. Ahora, ¿hasta dónde puede retroceder? Pues esto depende de muchos factores, ¿listos? Entre ellos, el elemento que más se le asocia al retroceso, ¿ok? El elemento que más se le asocia, pues son los Fair Value Gaps, ¿ok? Es por eso que aquí lo coloco, ¿no? Tener en cuenta, ¿ok? Tener en cuenta que los Fair Value Gaps, tener en cuenta los Fair Value Gaps que nos deja el algoritmo interbancario, ya que serán rangos o niveles de reacción. Esto es clave y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los movimientos de expansión que te dejan Fair Value Gaps, ¿ok? Son movimientos de expansión muy o de alta probabilidad, ¿ok? Estos movimientos de expansión probablemente algunos de ustedes me hayan escuchado hablar como fractales, ¿ok? Fractales. Básicamente, yo suelo hablar mucho de estos movimientos de expansión como fractales. Entonces, este es un fractal alcista, ¿ok? Un fractal alcista, ¿ok? Definiendo este rango operativo. Y el retroceso, pues, sería este movimiento. Y lo que define o lo que hace probable a este movimiento de expansión o fractal alcista es que dentro se ubique ese fair value gap. Ese fair value gap va a ser demasiado importante en los impulsos, en los movimientos de expansión o en esos fractales, ¿ok? Entonces, el retroceso va muy, pero muy de la mano con los fair value gaps, ¿ok? Entonces, lo primero que tú encuentres tras una expansión es esperar ese retroceso. Y ese retroceso, tú tienes que mirar que el precio vaya y busque esos fair value gaps, esas ineficiencias, ¿ok? Con la intención de que el precio pueda reaccionar, pueda usarlos como un soporte, como una resistencia, ¿ok? Como un piso o como un techo. ¿Listo? Esa es la segunda, o bueno, se entiende como otro ciclo de la entrega del precio. Entonces ya tenemos dos, expansión y retroceso. ¿Listo? Ahora, este retroceso, ¿ok? Imbalance, como dice David, también, imbalance, pero es un tipo de imbalance, ¿ok? Es un tipo de imbalance. El Fair Value Gap no es el imbalance en general, es un tipo de imbalance,
Recordemos que los imbalances, ¿ok? Los imbalances se dividen en tres, ¿ok? En tres. Los FVGs, que son los más conocidos, o los más hablados, los Fair Value Gaps, ¿ok? Los Fair Value Gaps. Luego tenemos los Volume Imbalance, que son los imbalances o los desequilibrios de volumen, donde falta cuerpo de vela. Y por último tenemos los vacíos de liquidez o los Liquidity Voids, que es en inglés, ¿ok? Entonces, que es básicamente donde no hubo cotización alguna. Son las brechas que normalmente aparecen en las aperturas de semana. Ok, tenemos tres tipos de imbalance. Y el Fair Value Gaps es un tipo de imbalance. Ok, es un tipo de imbalance. ¿Listo? Entonces, eso solamente para aclarar un poquito el panorama. ¿Listo? Entonces, el retroceso, quiero que observen en la gráfica, tenemos el movimiento expansivo, ¿no? Expansión, movimiento expansivo. Y luego, ¿qué pasa? Pues el retroceso. Y quiero que se fijen que el retroceso es un movimiento lento, ¿ok? Que va a demorar. Si se fijan, acá hay varias velas, ¿no? Probablemente habrá unas 10 o 15 velas de retroceso. Y en el movimiento expansivo hay apenas 3 velas. Y esto simplemente son 3 velas, por lo tanto indica menos tiempo. Estos son como 15 velas o 20 velas. Esto involucra más tiempo. Entonces el retroceso es más demorado que el movimiento de expansión. Y lo primero que tú tienes que encontrar o buscar o asociar a un retroceso son estos Fair Value Gaps. Es lo primero que se te viene a la mente. Cuando tú estás en un retroceso, que es un ciclo de la entrega del precio, lo primero que se te viene a la mente que es encontrar esos Fair Value Gaps que te van a servir como niveles de reacción. Luego, ¿qué sucede? Miren, observen. Llega el Fair Value Gap y luego, ¿qué pasa? Cae. Ok, cae. Ahora, está más que decir, bueno, es importante también mencionar que obviamente que nosotros, y yo siempre lo repito mucho en varias de las clases que he dado, ¿no? Y es que el horario en el que pueda ocurrir esto es mucho más importante que el gráfico en realidad, ¿ok? O que el análisis que tú puedas hacer. ¿Por qué? Porque mira, observa aquí cómo el precio llega, ¿ok? Aquí, cómo el precio llega al Fair Value Up. ¿Pero qué pasó? No reaccionó, ¿no? Estas son velas de 1 hora. Tú vas a estar acá 3 horas sentado esperando que el precio reaccione porque llegó el Fair Value Up. Tú tienes que estar en un horario adecuado, ¿ok? ¿Qué es aquí? Esta línea roja que yo tengo trazada es el precio en la medianoche. Es cuando se reinicia el algoritmo interbancario, ¿listo? Entonces, luego, ¿qué sucede? La Kilson de la apertura de Londres, la London Open Kilson. Entonces, es muy importante también el horario en el que ocurre este movimiento, ¿vale? Entonces, eso es importante mencionarlo. Quizás algunos no lo sabían, pero el horario es muy importante cuando tú haces trading, ¿vale? Entonces, retroceso, fair value ups. Y antes de eso, expansión con order blocks, ¿listo? Esa es la forma de asociar cada ciclo entre el precio, ¿vale? La tercera forma, o el tercer forma que nosotros podemos encontrar al entregar el precio es con las reversiones. ¿Listo? Las reversiones. Deme un momento por aquí. La reversión es un movimiento en dirección contraria a la que el precio estaba realizando, con la intención de tomar órdenes de tipo stop. ¿Ok? Imagínate que el precio está en una dirección, o sea, está subiendo. Luego, ¿qué pasa? Movimiento en dirección contraria a la que el precio estaba realizando. Si el precio estaba subiendo, ¿cuál es el movimiento en dirección contraria? Hacia la baja. Eso es una reversión, o también conocido como reversal. ¿Listo? ¿Esto por qué ocurre? Porque el precio tiene la intención de tomar órdenes del tipo stop. ¿Ok? Stops. Cuando hablamos de reversión, las reversiones lo vamos a asociar a lo que son los liquidity pools o las piscinas de liquidez. ¿Ok? Las piscinas de liquidez, ¿dónde residen o dónde se encuentran? Pues por encima de puntos altos y por debajo de puntos bajos o puntos mínimos. ¿Listo? Y eso es muy probable que muchos de ustedes ya lo conozcan si vienen estudiando la teoría de Smart Money.
y es que la liquidez reside por encima de altos y debajo de bajos. ¿Listo? Entonces, la reversión, básicamente, vamos al gráfico. La reversión es tener, ¿no? O si no, vamos aquí de frente al gráfico. Ok, vamos a colocar en gráficos de 1 hora, ¿listo? Gráficos de 1 hora. Y observemos un poquito el gráfico, ¿ok? Estamos con el par de divisa euro-dólar, ¿ok? Euro-dólar. Por ejemplo, aquí, miren. Nosotros tenemos este movimiento fuerte, ¿no? Movimiento fuerte, retroceso, movimiento fuerte. Se dan cuenta que este movimiento, primero que hizo, subió y luego cayó. Eso es una reversión, con la intención de activar las órdenes de tipo stop por encima de este punto alto. A este de allí se le conoce como BSL. ¿Ok? ¿Qué es un BSL? Un BSL significa un Buy Side Liquidity. ¿Listo? Un Buy Side Liquidity. Esto significa liquidez lado compra. Liquidez lado compra. Encima de puntos altos, ¿qué reside? ¿Quién está aquí? Pues está la liquidez de tipo stop. Específicamente las órdenes buy stop. Buy stop. ¿Ok? O sea, esto es de aquí. Buy stop. Buy stop. ¿Ok? Las órdenes buy stop. Entonces, esas son las órdenes que residen aquí. ¿Listo? Y el algoritmo interbancario de la entrega del precio lo que hace es crear un movimiento, ¿no?, a la alza y luego crear ese movimiento contrario con la intención de tomar estas órdenes de tipo stop. Cuando el precio rompe un máximo, imagínate que el precio viene de una tendencia alcista, imagínate, esto es un movimiento alcista porque está rompiendo máximos, ¿vale? Cuando el precio hace este movimiento, luego el retroceso, ¿okay? Luego del retroceso, reacciona al Fair Value Gap que por aquí tú puedes tener, ¿listo? Y el precio hace este movimiento al alza, movimiento y luego el movimiento contrario. Esto lo hace con la intención de activar, de tomar las órdenes que residen allí. ¿Por qué? Porque hay traders que operan, bueno, hay órdenes aquí colocadas por traders, ¿no? Por traders, ya sean comerciantes minoristas, o sea, retails, como grandes fondos de inversión, ya instituciones que ingresan o inyectan grandes cantidades de dinero al mercado. Entonces, lo que hace es activar esas órdenes, ¿ok? Y por eso se dice que toma esas órdenes con la intención de irse en el lado contrario. ¿Por qué? Para que pueda el algoritmo activar estas órdenes, ¿qué tiene que suceder? Pues para que estas órdenes ingresen al mercado, pues es como cuando tú vas a una casa de cambio y tú pides comprar dólares, por ejemplo. Entonces, cuando tú compras dólares, tiene que existir alguien dispuesto a venderte esos dólares, si no, jamás existiría ese intercambio. ¿Listo? Entonces, ese intercambio tiene que ocurrir, o esta activación tiene que ocurrir, siempre y cuando haya alguien que venda aquí. De esa forma, se puede activar o se puede tomar esas órdenes de tipo stop o de tipo buy stop. ¿Ok? Entonces, aquí entran pues estos traders, ¿no? Las grandes instituciones, fondos comerciales, fondos de inversión, fondos privados, traders minoristas con gran cantidad de dinero, ¿ok? Y por aquí, ¿quién entra? Pues el smart money, ¿no? El smart money, los grandes bancos centrales de reserva, ¿ok? Son los que venden, ¿ok? Con la intención de tomar esas órdenes de tipo stop. Y esto es lo que sucede. Ok, y esto es lo que sucede. Entonces, esto de aquí se le conoce como reversión. Ok, reversión, ¿vale? Entonces, esa es una tercera fase que nosotros podemos encontrar, la entrega del precio. La reversión se le asocia a las
piscinas de liquidez. ¿Por qué? Porque esto es una piscina de liquidez. Y quiero que entiendas que la liquidez, ¿qué es? Dinero. ¿Ok? La liquidez, ¿qué es? Dinero. ¿Y por qué se le asocia al dinero? Porque en ese punto alto, ¿qué hay? Órdenes. Y cuando estas órdenes se activan, ¿qué está ingresando? Compras y ventas al mercado. Por lo tanto, está ingresando dinero, volumen de dinero, porque esas compras es volumen de dinero. Por lo tanto, la liquidez es dinero, ¿verdad? Entonces, la reversión es una fase de entrega de precio con la intención de tomar esas órdenes de tipo stop. ¿Listo? Entonces, cada vez que veas un punto alto, un punto bajo, tú tienes que, en base obviamente a un contexto y a un horario, identificar si esto fue una reversión o fue una ruptura. Y ahí está el gran dilema de muchos traders, ¿no? ¿Cuándo saber si el precio está rompiendo este alto y luego retrocede para continuar con su subida, ¿no? ¿Cuándo hace esto? ¿Okay? O sea, ¿cuándo está rompiendo? ¿Ok? Ese es el gran dilema. ¿Por qué? Porque puedes tú pensar también que, esto está subiendo, ahora va a ser el reversal. ¿Ok? Ahora va a ser el reversal. O sea, la reversión. Entonces, ¿cuándo es un retroceso y cuándo es una reversión? Y ahí el problema, ¿verdad? Porque si fuera un retroceso, yo me posiciono en compras y sigo la tendencia. Pero si fuera una reversión, pues tengo que esperar el rompimiento para luego esperar el retroceso y posicionarme, ¿no? Entonces, ni siquiera es necesario esperar ese rompimiento. Ok. O, ¿qué puede pasar, no? Que el precio sigue su camino. Solo bajó con la intención de tomar liquidez de un mínimo y en realidad el reversal fue aquí, ¿no? O la reversión fue aquí, ¿no? Y justo hace el movimiento contrario, hace el movimiento hacia abajo y luego el movimiento contrario. ¿Cuándo saber cuándo hace eso y cuándo no? ¿Ok? Eso lo vas a saber identificar muy bien, ¿sabes cómo? Con los Fair Value Gaps. Ese dato es bastante importante y es por eso que primero hemos definido retroceso para luego hablar de reversión. Quiero que te fijes y quiero que te des cuenta en lo siguiente, ¿ok? Mira los fractales, ¿ok? Dentro de los fractales o dentro de los movimientos de expansión, ¿listo? Como estos, como estos, como estos, como estos. Eh, ¿Cómo saber cuándo es de alta probabilidad que ocurra un retroceso y cuándo no? Cuando tú encuentras fair value gaps dentro de estos movimientos. Ok, dentro, ¿vale? Y otra forma de saberlo es cuando haya o el movimiento que tú veas aquí sea de una mecha. Quiero que observes esta vela de aquí. Tú te das cuenta que es una mecha, ok, es una mecha. Entonces, los movimientos de tomas de liquidez como reversión son así, mechas, ok. No hay intención de romper. Si hubiera habido intención de que el precio quisiera romper este máximo y luego retroceder para seguir su subida, esto hubiera sido ruptura con volumen, no con mecha, ¿vale? Entonces, a veces te confunde esto, si te confunde, coloca en gráfico de líneas y ahí está también. Te das cuenta que son altos relativamente iguales, ¿ok? Entonces, fíjate también mucho en los cuerpos de las velas. Si hay intención del precio de hacer una verdadera ruptura, ¿ok? Para luego retroceder y continuar el movimiento de expansión a favor de la tendencia, pues el cuerpo tiene que cerrar por encima del último high o del último low, del último alto o del último bajo, dependiendo de la estructura, ¿ok? Pero si es con mecha, eso de allí es muy probable que sea una reversión. Y la otra forma, y es la más probable aún, es cuando tú veas fair value gaps dentro de esa fase expansiva a favor de la tendencia. ¿Listo? Entonces, esas son las dos formas en las que tú puedes identificar cuándo ocurrió una reversión y cuándo ocurrió un retracement o un retroceso. Con los fair value gaps, eso sí es sencillo, ¿vale? Eh, Ahora, dato importante, porque quizás me vayan a escuchar hablar en algún momento sobre barrido de liquidez y sobre corrida de liquidez. El barrido de liquidez, ¿ok?
es una reversión, ¿listo? Y la corrida de liquidez es una expansión, ¿vale? O sea, es a favor de la tendencia, es un impulso a favor de la tendencia, ¿vale? Y todo esto va muy asociado a los Fair Value Gaps. Créanme que los Fair Value Gaps es algo crucial que tú puedas entender y cómo funciona el algoritmo interbancario en base a las reacciones de los Fair Value Gaps. Ok, entonces, esa es la tercera fase en la entrega del precio, que viene a ser la reversión. ¿Listo? Y por último tenemos, pues, lo que es la consolidación. Ya esto es un poquito más fácil, ¿no? Pues el movimiento de consolidación del precio dentro de un rango es un movimiento, ¿ok? La consolidación es una lateralización, un rango de precio balanceado, en donde está definido, ¿ok? Está definido por un rango de negociación, por un máximo y por un mínimo, ¿ok? Y al ser estructuralmente hablando un rango, una lateralización del precio, por ende no tiene una dirección, ¿ok? No hay una dirección clara, no hay una dirección con intención de subir a la alza o caer a la baja, sino el precio crea movimientos de consolidación o de lateralización del gráfico con la intención de acumular órdenes, ¿ok? ¿Órdenes de qué tipo? De compra y venta, ¿no? Lo hace con la intención de acumular órdenes, para luego crear un movimiento de expansión. O sea, la consolidación es una fase antes de la expansión, ¿vale? El impulso que se crea luego de una consolidación te va a revelar luego la dirección futura del precio, ¿ok? Entonces, eso es una consolidación, ¿listo? Las consolidaciones, eh, desde un punto de vista de liquidez o hablando más de liquidez, es una acumulación de órdenes, ¿vale? Es una acumulación de órdenes. El institucional lo que hace es allí crear esa acumulación para luego tener la suficiente liquidez para luego irse hacia un sentido, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo de una consolidación, acumular órdenes con la intención de crear liquidez, para luego generar un movimiento de expansión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, observemos aquí, pero acá lo tenemos un poquito más grande. ¿Listo? Podemos observar que en la parte de abajo, ok, podemos observar que tenemos aquí un pequeño rango, ¿no? Un pequeño rango. Podemos observar que no hay una dirección definida. El rango operativo más grande sería desde este punto máximo hasta este punto mínimo. Listo, hasta ese punto mínimo. Y dentro de este rango definido por este máximo y este mínimo, tenemos este movimiento. Alto, alto, bajo, alto, alto, bajo, alto, lateralización y sube. Se dan cuenta que no hay una dirección definida. No tiene una dirección definida. Por lo tanto, esto es una consolidación definido por este rango máximo y este rango mínimo. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, luego, ¿qué hace el precio? Sale de allí, sale de esa consolidación y luego, ¿qué puedes esperar? Que el precio haga un retroceso, ¿ok? Y aquí viene el concepto de equilibrio, de fair value, ¿listo? El fair value, ¿ok? El fair value, conocido, bueno, vamos a escribirlo aquí, el fair value es o significa un valor justo, ¿listo? Un valor justo. Cuando el precio está en una zona de consolidación, ¿ok? Es porque no tiene dirección, ¿vale? No tiene dirección, pero sí tiene algo que es característica de las consolidaciones, si lo comparamos con un movimiento de expansión, que el precio está balanceado, es eficiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque la entrega, ¿ok? La entrega del lado compra, buy side delivery, ¿ok? Buy side delivery, o sea, entrega al lado compra, con la entrega al lado venta, sell side delivery,
están emparejados. Ok, están emparejados, hacen un match. Entonces, es como si el precio, es como que el algoritmo está entregando lado compra, lado venta, lado compra, lado venta, lado compra, lado venta. No es como en una fase de expansión o de impulso, que solamente entrega o es lado compra o es lado venta. ¿Ok? Y es por eso que ahí surgen las ineficiencias, que son los fair value gaps. Gap porque es una brecha de valor justo. Y esas brechas de valor justo tienen que ser cubiertas. Pues por eso es que se llama fair value gap, porque es una brecha. ¿Ok? Es una brecha. El valor justo o el fair value es una zona de equilibrio y es definido por el 50% del rango de consolidación. Es por eso que este es el máximo, este es el mínimo y el 50% pues está por aquí, ¿vale? Ahí lo he definido con la herramienta de Fibonacci, ¿listo? Entonces, cuando el precio sale, ¿no? Sale con este movimiento de expansión, sale de ese rango de consolidación, lo que está sucediendo es que se está entregando hacia un sentido, le entrega el precio, ¿no? En este caso al lado compra. Por lo tanto, me está dejando que ese rango de precios balanceados está saliendo, por lo tanto me está generando un desequilibrio. Entonces, esto tiene que ser luego descontado hacia un fair value. Entonces, el precio retrocede y luego continúa su movimiento. ¿Ok? Continúa su movimiento. Entonces, cada vez que nosotros veamos que el precio está en una zona de consolidación, luego observamos una fase de expansión, esperamos que el precio pueda retroceder luego a esa zona de consolidación y poder posicionarnos, ¿ok? Y poder posicionarnos, ¿ok? Con la intención de que ese movimiento de retroceso vaya o, o, o al 50% o cerca al 50%, como acá lo hizo cerca, ¿ok? Y poder encontrar por aquí algún setup en compra a través pues, de un patrón de reversión, de alguna ineficiencia que podemos encontrar en este movimiento de expansión como un fair value gap o como un bloque de órdenes, ¿listo? Y poder posicionarte, ¿vale? Entonces, esos son los movimientos o la fase o el ciclo de la consolidación, ¿ok? Siempre asociado a el equilibrio o a la zona de fair value, ¿listo? Entonces, tenemos cuatro fases o cuatro fases del ciclo de la entrega del precio, ¿ok? Tenemos cuatro. La fase de expansión, retroceso, reversión y consolidación. Esas son las únicas cuatro formas en las que tú puedes encontrar el precio, no hay otras. O sea, ponte a imaginar otra, no hay, no hay. O sea, son las cuatro formas en las que nosotros podemos encontrar el precio. Y estas cuatro fases dentro del ciclo de la entrega del precio, es lo que tú tienes que saber, no necesitas más, ¿ok? No necesitas más. Y obviamente que cada fase está asociado a un elemento, ¿no? A un elemento. Entonces, ese elemento también tienes que conocerlo. ¿Cómo trazarlo? ¿No? Por ejemplo, el order block en el caso de la expansión. Luego, en el caso del retroceso, pues hablamos del fair value gap, ¿no? Creo que lo como el fair value gap, ¿no? En el caso de la reversión, pues hablamos de quién, de las piscinas de liquidez, que residen por encima de altos y debajo de mínimos. Y creo que por aquí puso swing highs o swing lows. Exacto, exacto. Bueno, haciendo un paréntesis, ¿ok? A ver, por aquí esto y por aquí esto. Este punto alto y este punto bajo se les conocen también como swing high. Swing high. Uy, se me fue por aquí. Swing high y por aquí swing low. ¿Okay? Swing low. Swing low, ¿vale? Y es con la configuración de 3 velas, ojo, donde la vela del medio tiene que tener un nivel superior
que sus velas laterales, ¿ok? Ahorita vamos a ver el gráfico, si es que quieren, pónganlo en el chat para verlo, para revisarlo, si es que desean, ¿ok? Pónganlo en el chat, ¿ok? Y por aquí tenemos la reversión, pues tiene que ver con las piscinas de liquidez, y la consolidación, pues con la zona de equilibrio o fair value o valor justo, ¿vale? Entonces tenemos esas 4 fases del ciclo de la entrega del precio. Expansión, bloque de órdenes, retroceso, fair value gaps, reversión, piscinas de liquidez y consolidación, equilibrio o fair value. No hay más, son esas 4 y esas 4 son las que tú tienes que manejar al revés y al derecho. Sobre todo estas 3, que son las que más ocurren, ¿listo? Más ocurren, ¿vale? Son estas 3 de aquí, ¿vale? Entonces es importante que tú puedas saber que en un proceso de expansión tienes que esperar y buscar ese bloque de órdenes que genere ese movimiento de expansión, ese movimiento fuerte. Los retrocesos, que son movimientos con la intención de regresar al rango de expansión para buscar esas ineficiencias, esos fair value gaps, y esos son niveles de reacción. Y las reversiones, ¿ok? Son las piscinas de liquidez, puntos altos y puntos bajos, con la intención del precio de tomar las órdenes de tipo stops. Y las consolidaciones, pues, son zonas en donde el precio no tiene dirección, con la intención de acumular órdenes para luego generar ese movimiento de expansión. Y tú, ¿cómo aprovechas esto? Pues simplemente esperas ese retroceso hacia la zona de equilibrio de esa consolidación para poder posicionarte, ¿vale? Para poder posicionarte. Entonces, esas son las 4 fases del ciclo de entrega del precio, ¿ok? Entonces, muchachos, vamos a revisar un poquito el gráfico para poder hacer un poquito de entendimiento de estas fases, ¿ok? Vamos al gráfico de 1 hora, ¿vale? Vamos a tratar de escoger una porción del precio y poder tratar de analizar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, vamos por aquí. ¿Listo? Vamos a seguir la estructura. Les voy a guiar paso a paso cómo es que yo miro la estructura y cómo es que vamos encontrando estas fases de la entrega del precio. ¿Ok? Miren, por ejemplo, escogemos esta porción de aquí, ¿vale? Esta porción de aquí. ¿Listo? Por ejemplo, en la parte de aquí tenemos a lo que se conoce como la curva de compra. ¿Ok? Esta es la curva de compra. Esta es la curva de compra. Y por este lado tenemos a la curva de venta. Bueno, en los nombres es bastante intuitivo, ¿no? ¿Por qué le llamo curva de compra y curva de venta? Pues simplemente porque por este lado tenemos movimiento a la alza y por acá movimientos a la baja, ¿vale? Es básicamente la razón de ser, ¿ok? Entonces concentrémonos un poquito en lo que sucede aquí, ¿ok? Podemos observar que el movimiento del precio está rompiendo este último alto, ¿no? Podemos aquí, un poquito en macro, podemos observar que el precio rompe este alto, retrocede, ¿no? Y rompe aquí, ¿vale? Rompe allí. Entonces, más o menos la estructura hasta allí es un alcista, ¿no? Luego podemos observar, si nos acercamos un poco más a la estructura, podemos observar que el precio está creando cada vez altos y bajos más altos, ¿no? Y luego cambia y me empieza a crear bajos y altos más bajos, ¿verdad? Entonces miren cómo cambia aquí hay un cambio de estructura, ¿vale? Hay un cambio de estructura, ¿listo? ¿Qué más podemos observar por aquí? Por esta zona ha ocurrido una reversión, ¿verdad? Ha ocurrido una reversión, ¿listo? Por acá ha ocurrido un retroceso, ¿ok? Una fase de expansión, fase de expansión, fase de expansión. O podemos considerar todo esto como una fase de expansión, ¿listo? Por aquí también, ¿vale? Mira, aquí tenemos el order block, ¿ok? El order block por esta zona de aquí. Si nos acercamos aquí a esta fase de aquí, nos acercamos, podemos observar claramente
que el movimiento del precio ha sido con la intención de romper este máximo hasta aquí, ¿no? Rompe ese máximo, retrocede y vuelve a subir. Ahora, pero antes de que el precio pueda realizar este movimiento de subida, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tomado liquidez de este mínimo. Por lo tanto, acá hubo una reversión, ¿no? Un reversal. ¿Por qué? Porque acá hay liquidez lado venta. Antes estudiamos la liquidez lado compra, ¿no? Que serían las órdenes de tipo buy stop. En este caso hablamos de liquidez lado venta, que son órdenes de tipo sell stop. Aquí, sell side liquidity, liquidez lado venta. Ok, esto es una reversión. Cae, movimiento contrario. Luego, fase de expansión. ¿Listo? Fase de expansión. ¿Dónde está el bloque de órdenes? El bloque de órdenes lo podemos encontrar aquí, ¿no? Acuérdate, ¿no? Acabamos de definir el bloque de órdenes. Movimiento contrario antes de un movimiento fuerte. ¿Cuál es el movimiento fuerte? Pues este. ¿Cuál es el movimiento contrario antes de ese movimiento fuerte? Este. Ese es el bloque de órdenes. Sencillo, ¿verdad? Entonces, el movimiento o el bloque de órdenes sería este de aquí. Aquí. ¿El precio llegó? No llegó. ¿Ok? No necesariamente va a tener que llegar. ¿Por qué? ¿Por qué es que no llega? Porque el precio, lo que tiene que hacer, ¿qué es? Primero, descontar. ¿Ok? Si tú te pones a medir desde este nivel hasta este nivel, tú fijas. Este de aquí lo utilizo por si quieren usarlo, es la cuadrícula de Gantt, y si quieren tomarle un screenshot o una captura de pantalla, pues ahí tienen. ¿Ok? Lo que puedes hacer es o lo que naturalmente el precio suele hacer, es esos descuentos. Es por eso que definí la consolidación. La consolidación viene a ser un rango, ¿ok? Un rango. ¿Ok? Pero quiero que te quedes con ese concepto también, un rango. Esto es un rango. Este es un rango de negociación. Este es un rango operativo. ¿Ok? Este es un rango operativo. Este rango se divide en dos. En la zona premium y en la zona discount o de descuento. Imagínate que tú te vas a una tienda, no sé, de, de, de ropa, ¿ok? De ropa o una tienda que vende cierto producto. Hay una zona premium, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que venden allí es un poquito más costoso, ¿ok? Costoso, obviamente de mejor calidad, pero es más costoso. Es por eso que se llama zona premium. Entonces, todo lo que esté dentro de la zona premium, ¿qué es? Caro, caro. Y si tú estás en un movimiento expansivo y natural y se observa claramente que es un movimiento a la alza, ¿qué significa? Que estoy en una tendencia alcista. Por lo tanto, ¿qué es lo más probable que pueda ocurrir? Las compras. Entonces, yo me voy a poner a comprar en una zona premium cuando sé que allí es caro comprar. Pues naturalmente no es lógico, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Esperar que el precio pueda ingresar a una zona de descuento. Ok, una zona de descuento es como cuando tú vas a las tiendas, ok, y ves las ofertas, ¿no? Que vienen con descuento, o sea, son precios con descuentos, por lo tanto son más cómodos, más económicos, más baratos, ok. ¿Y qué es lo que divide la zona premium con la zona de descuento? Pues el equilibrio o el fair value. El fair value es el valor justo. El valor justo es ni tan caro, ni tan caro, premium, ni tan barato, que es discount o descuento. Entonces, el fair value es una zona de equilibrio, ¿ok? 50%. Es por eso que está dividido en dos, 50 arriba y 50 abajo. Entonces, el precio lo que hace es retroceder, lo que hace es descontar. También la acción del precio, la acción que realiza al momento de retroceder también se le llama descuento. Y no se confundan con la zona de descuento, sino que el precio está descontando. Eso también se le habla mucho. También. El precio está descontando. El precio está retrocediendo. Eso es básicamente también. Ok. Entonces el precio está descontando. ¿Listo? ¿A dónde? A una zona de fair value. ¿Listo? Ahora, probablemente esto es en la temporalidad de una hora. Mira, si nos movemos a otra temporalidad,
si nos movemos en la temporalidad de 4 horas o de 2 horas, lo que podemos observar es que dentro de esta zona de fair value, ok, para abajo, podemos encontrar aquí, ¿qué cosa? Mira, ¿qué ves aquí? Un fair value, Y un Andrés, fair value gap, un fair value gap, ok, un fair value gap. Entonces, ese fair value gap, hace un momento lo definimos, ¿te acuerdas, no? Expansión o order block, retracement o retroceso, fair value gaps, reversiones, piscinas de liquidez, liquidity pools, consolidaciones, equilibrio o fair value. Entonces, el retroceso se le asocia mucho al fair value up. Aquí hablamos de reversiones porque esta es piscina de liquidez, pero aquí hablamos de retroceso. ¿Por qué? Porque hay fair value gap. Entonces, cuando tú encuentras esos movimientos de expansión con fair value gaps, son movimientos o son fractales de alta probabilidad. ¿Ok? Entonces, a mí me interesa que este fractal sea el precio pueda reaccionar. Es por eso que el precio no pudo retroceder hasta el order block. Ojo, y a pesar de que aquí hay una doble confluencia, y ese es otro tema también que probablemente lo hable en otro Zoom, ¿ok? Pero aquí simplemente encontramos al fair value gap. Veamos atrás. Ok. Por aquí, no. Entonces, encontramos al Fair Value Gap solito. Entonces, ya de por sí el Fair Value Gap, al asociarlo con los retracements, los retrocesos, pues ocasionan esos movimientos, ¿ok? De impulso, ¿no? Y luego ya, bueno, el precio reacciona, ¿vale? Y me genera ese movimiento de expansión, ¿listo? Entonces, van observando, ¿no? Cómo el precio va generando esos movimientos, ¿vale? Ya en la parte de arriba, ok, en la parte de arriba podemos observar que aquí hay una especie de acumulación, ¿no? Acumulación de órdenes. ¿Por qué hace eso el precio? Ok, ¿por qué hace eso el precio? ¿Por qué acumula órdenes, no? Porque la acumulación es la acción de crear liquidez, ok. Al acumular el precio, aquí como tú estás en una tendencia alcista, lo que hace es acumular tanto en la parte de arriba compras como en la parte de abajo ventas. ¿Listo? Luego el precio lo que hace es un falso rompimiento, que vendría a ser una reversión hacia arriba, luego dirección contraria, con la intención de activar todas estas órdenes de tipo stop. Y el institucional o el market maker, ¿qué hace? Vende, 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 vende. Ok. Hace como la contraparte de estas compras. Y luego se posiciona para luego irse hacia abajo. Ok, se va hacia abajo, ¿vale? Hacia la zona de ventas. Ok, hacia la zona de ventas. Entonces, ¿qué podemos encontrar por aquí también, no? Miren, en esta zona, ¿no? En este rango, ¿listo? En este rango de consolidación, podemos definirlo entre este máximo y este mínimo, por ejemplo, ¿no? Tenemos este máximo y este mínimo. Y por aquí tenemos pues un ranguito, ¿ok? Entonces, al dividir esto en dos, desde este máximo hasta este mínimo de aquí, podemos encontrar que la zona de equilibrio es esto, ¿vale? Es esto. Y por aquí podemos encontrar este bloque de órdenes, ¿listo? Este bloque de órdenes de aquí, que justo sale de la zona de equilibrio y luego ocasiona ese movimiento de expansión, ¿vale? Ese order block que está en la zona de equilibrio es clave, es importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos va a servir como un nivel de apoyo. Miren cómo el precio, justo allí, el precio lo respeta y reacciona a la baja. Es por eso que los bloques de órdenes creados dentro de una zona de consolidación o equilibrio generan los movimientos de expansión y luego de ese movimiento de expansión, ¿tú qué esperas? Ese retroceso a ese order block. Ok, a ese order. Acuérdate, la expansión va asociado a los order blocks. Ok, y las expansiones, por lo general, como hablamos hace un momento, ¿de dónde surgen? De las consolidaciones, de las zonas de equilibrio. ¿Qué es una zona de equilibrio? Pues básicamente es una zona de consolidación, una zona de rango precio balanceados, una lateralización, como lo quieras entender. La cosa es que el precio no tiene dirección.
¿vale? Entonces, eso es importante, ¿listo? Entonces, podemos observar que el precio reacciona a estos niveles, ¿ok? Y empieza a caer. Y nuevamente me genera otra fase de expansión, ¿vale? Donde me deja, ¿qué cosa? Fair value gap. Ok, fair value gaps. Entonces, tú tranquilamente haces nuevamente lo mismo que hace un momento, esperando el descuento, ¿no? Esperando el descuento. Y bueno, simplemente esperas, ¿no? Aquí, mira, ¿qué sucedió? Otra vez una reversión, una toma de liquidez, buy side liquidity. Buy side liquidity. No reaccionó el fair value gap, no reaccionó el fair value gap, pero sí hizo una toma de liquidez para luego dejarme un fair value gap en esta zona, para luego distribuir por debajo de este mínimo. ¿Listo? Y aquí ahora lo hizo. Esto no lo hace en cualquier hora. Quiero que te fijes el horario. 3 de la mañana. ¿Qué es esto? London Open Kilson. La apertura de la Kilson de Londres. Aquí era, ¿y por qué no? O sea, toma la liquidez a esa hora, ¿vale? Esta es la vela de las 3 a las 4 de la mañana. ¿Qué es esto? Para los que no saben, eso es la Silver Bullet. Ok, la Silver Bullet. La Silver Bullet es un horario donde ocurre un movimiento fuerte o una distribución de órdenes, ¿okay? A favor de cierto movimiento. En este caso, hacia la baja tras la toma de liquidez de este punto alto, ¿no? Bueno, la toma de órdenes de tipo stop, ¿ok? De este high, ¿ok? De este high. Viene, toma la liquidez, cae. Me muero ya, lo van a ver el abuelito. ¿Listo? Y reacciona, ¿vale? Madre, me dejó con la chamba. Ya se me fue, ya se fue. Ya listo. Entonces, aquí podemos ver el reversal, ¿no? El reversal, luego el fair value gap reacciona, ¿no? Acuérdate, retroceso asociado a al fair value gap. Y quiero que veamos ese fair value, observemos. ¿Listo? Mira. Mira, fair value, mira la mecha. Fair value. Pum, cae, pum, distribuye debajo del mínimo. Listo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué horario haces? No es coincidencia, 7, 9 de la mañana. ¿Qué es esto? Kilson de Nueva York. Kilson de Londres hace la reversión tomando las órdenes de tipo buy stop, crea un movimiento de expansión, me deja el retroceso para luego Nueva York retroceder, descontar al 50% del último movimiento de expansión, entiéndase también como el último fractal bajista, para luego hacer la continuación. Entonces, ahí se cumple, ¿no? La teoría que todos dicen, ¿no? Que lo que hace en Londres, el precio descuenta en Nueva York para luego hacer la continuación. Ahí está clarito, ¿no? Es lo que sucede. La mayoría de veces suele ocurrir eso, ¿vale? Entonces podemos observar que ahí Nueva York hace el descuento y continúa haciendo lo mismo que hizo en Londres. Ok, en Londres. Sigamos por aquí. Sigamos. Acuérdense que esta zona todavía falta, ¿no? Probablemente vaya el precio, probablemente no. A ver, miren, jalemos esto. Casi. Nuevamente, aquí, nuevamente el precio toma liquidez de este swing high. ¿Se dan cuenta? High, buy side, liquidity. Dejemos o observemos si aquí en otra temporalidad haya. Aquí estamos en 2 horas. Vamos a 1 hora. El fair value gap está aquí. Vayamos a 4 horas. Ok, en 4 horas estamos dentro de todo este fair value gap, ¿vale? Entonces sigue siendo una zona de reacción. Vamos a diario. En diario igual, sigue siendo una zona de reacción, ¿ok? Entonces, nuevamente, en 1 hora el precio va, toma la liquidez y nuevamente, ¿a qué hora lo hace? 6, 7, 8 de la mañana, ¿qué es esto? Kilson de Nueva York. Ok, Kilson de Nueva York. Aquí sí no se cumplió lo que se dice, ¿no?
que lo que hace en Londres hace en Nueva York, ¿no? Porque miren, lo que hace Londres, que es subir, ¿no? 2, 3, 4, sube. Y luego Nueva York, ¿qué hace? Reversa, ¿listo? Esta vela fuerte, por lo general, suceden por comercio de alto impacto, o sea, noticias importantes, noticias fuertes. ¿Qué día fue esto? Esto fue día jueves. Probablemente hubo una noticia fuerte este día, no me acuerdo. Fue el 23 de julio, ¿vale? Entonces el precio genera esos movimientos fuertes, ¿ok? Tomas de liquidez, van viendo, ¿no? Como el precio o hace retroceso, o hace reversión, o hace expansión, o hace consolidación. No hay otra. Son las 4 fases del ciclo de la entrega del precio. Y cada fase del ciclo de entrega del precio tiene asociado un elemento. Expansión, order blocks. Reversión, buy side liquidity, sell side liquidity. Y si no hay liquidez, retroceso, fair value up y consolidación, equilibrio fair value, ¿vale? Entonces, muchachos, eso es básicamente. Veamos aquí, veamos cómo va el precio. Vemos si distribuye por debajo, así distribuyó. Entonces, vamos a medir aquí la zona de fair value. Desde este high hasta este high. Miren, nuevamente, cómo el precio hace ese descuento a la zona de fair value, reaccionando al order, al fair value up, nuevamente. Fair value up, solo que esta vez lo hizo a un fair value up dentro de la zona de descuento. Ok, me hubiera gustado que venga aquí. Ahora, ¿por qué aquí no? Pues claramente lo hizo porque acá hay una confluencia. Ok, y es lo que sucede mucho, ¿vale? Hay un tema que se estudia que se llaman los PD arrays, que son las matrices o los arreglos premium discount, ¿vale? Y es porque aquí hay premium, ¿no? Aquí hay premium y acá hay discount. Y en cada arreglo, ok, podemos encontrar elementos. Dentro de la matriz premium, entre ellos, pues el que más estamos hablando, el fair value up. Puedes encontrar FBGs, puedes encontrar order blocks, puedes encontrar breaker blocks, puedes encontrar mitigation blocks, puedes encontrar rejection blocks, hasta el punto máximo que sería el buy side liquidity. Ok, el buy side liquidity, ¿listo? Pero también puedes encontrar en parejas, ¿ok? En parejas sería como confluencias, puedes encontrar OB más FBG. En este caso, este fair value up viene en pareja. ¿Cuál es la pareja? Pues este low. Ahí. Es por eso que acá hay una doble línea de defensa que hace que el precio no pueda llegar a este fair value up, ¿vale? Okay. Es por eso que el precio reaccionó aquí y no pudo irse hasta aquí, ¿listo? Irse hasta este nivel. Entonces, son consideraciones que tú tienes que tener en cuenta, ¿vale? Como con las confluencias. Las confluencias son muy fuertes, o sea, yo lo entiendo así, no sé si es que para ustedes les queda simple. Pero las confluencias es como, imagínate que acá tú tengas el fair value gap solito, ok, solito. Entonces, si está solo, es como si fuera un techo de Tecnopor, o sea, fácil de que el precio lo rompa, ¿vale? Sobre todo si está en discount, ¿vale? Y tú tienes idea de vender. Imagínate que fuera un techo de Tecnopor, va a ser muy fácil que lo rompa. Pero imagínate que acá tú tengas un fair value gap acompañado de un swing low, o de un OB, de un order, o de un breaker. Entonces ya se convierte en un techo ya de concreto. ¿Tú crees que va a ser fácil para que el precio lo rompa? Es mucho más difícil. Sobre todo si te encuentras en la zona frontera como el fair value, o mucho más aún si te encuentras en la zona premium. ¿Ok? Entonces va a ser mucho más fácil que el precio pueda hacer esto. ¡Pum! ¿Vale? Entonces son zonas de confluencia. Mientras más confluencia haya, mejor y más fuerte va a ser y el precio no va a poder atravesar. ¿Ok? Y si tú estás esperando que el precio venga a este order block extremo, ¿no? Porque veo, hay estrategias que buscan que el precio vaya hasta el OB. Este es un OB. Creo que le llaman extremo. Por acá un decisión, creo. Algo así le llaman. Entonces, pero antes aquí tú ves confluencias, es poco probable que venga hasta aquí, ¿vale? Es poco probable. Entonces, eso lo hace pues simplemente, si te preguntas, ¿por qué el precio no llegó hasta mi order bloque extremo? ¿O por qué no llegó hasta la última vela contraria? ¿No? Que sería esta velita acá, por ejemplo.
Ya sabes por qué, porque antes se encontró con un techo fuerte, un piso fuerte que no pudo romper y reaccionó, ¿no? Entonces, tienes que estar atento a ese tipo de zonas, ¿vale? ¿Cómo lo ubicas? Pues simplemente trazando confluencias, ¿ok? Entonces, dato importante, ¿vale? Entonces, muchachos, eh, creo que esto ha sido más que suficiente. La intención mía era poder hablar de todo un poco, ¿ok? Siendo directo, ¿ok? Y que sea fácil de entender, ¿vale? Yo entiendo que aquí hay muchas personas que están viviendo un proceso de trader y que no todos están, pues, eh, quizás algunos con meses, otros con años, otros con muchos años, y hay que entender que cada persona vive su proceso. Entonces hay que entender que todos iniciamos en algún momento desde cero, ¿ok? Y hay que respetar el proceso de todos, ¿vale? Entonces, mi intención fue compartir información desde lo más básico para que sea entendible para todos, ¿vale? Y bueno, ese es mi aporte, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta, pónganlo ahorita en el chat para poder responderles. Dudas, chicos, preguntas, pueden preguntar de todo, ¿eh? Hasta pueden preguntar, muchachos, siéntense en confianza. Tenemos 19 personas conectadas de varios lugares. Pueden consultarme. Feliz Navidad. Harold, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Harold? Feliz Navidad, muchachos. Estamos a poco mañana. Navidad. A ver, pregunta Angelo. Profe, usted dijo que uno sabía por los fair value gaps cuándo era continuación de tendencia o reversión. ¿Puede dar un ejemplo en la gráfica? Por favor, por favor. Ok, ok, ok. A ver. Los fair value gaps te van a dar la respuesta, ¿vale? Por ejemplo, mira, una forma de saber si el fair value gap pues, te va a dar una reversión, ¿ok? Primero, vamos a diario, y vamos a escoger un punto mínimo, ¿vale? Que haga una reversión para poder encontrar esas liquidez. Por ejemplo, aquí ya. Vamos a trazar este high y este low y este low, ¿ok? Veamos. Vamos a temporalidades de 1 hora. Ok, por aquí no hay mucho, por aquí no hay mucho. Ya, vamos a M15. Eso fue lo que pasó. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ok, aquí está interesante. Mira, ustedes, sí, me imagino que deben saber, ¿no? Eh, bueno, para los nuevos, lo que sucede es que en la temporalidad diaria constantemente el precio está manipulando highs y lows de días anteriores, ¿vale? Entonces, eso incluso lo hablé está en mi última publicación de mis Reels de Instagram, pueden ir a verlo, ¿vale? Ahí expliqué la razón de ser de eso. Es una estrategia recontra fácil, ¿ok? De entender. Es simplemente encontrar ese high y ese low del día anterior, ¿ok? Por ejemplo, ese es el día miércoles, ese es el día jueves, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que en el día jueves, perdón, este es día jueves y este es día viernes, lo que sucede es que el precio lo que hace es manipular el high, o el low en este caso, ¿no? El PDL, el Previous Day Low.
Entonces, ¿cómo yo sé cuándo es una reversión y cuándo no? Pues muy sencillo. Miro los fair value gaps. Quiero que te fijes en el siguiente movimiento. Fíjate en este movimiento de expansión. Para abajo, para arriba. ¿Ok? Pero imagínate esto. Ahí. Hasta allí tú no sabes si es un rompimiento o es un movimiento simplemente de retroceso para continuar, ¿no? Y es porque te dije que Paolo, no se escucha nada. uy, se me fue el audio, ¿no? Disculpen. Me muteé por estar silenciando a otro. Y ahora sí, acá estamos de vuelta. Sí me escucha, ¿no? Ahora sí. Ya, genial. Lo que sucede es que quiero que observen esto. Miren cómo el precio no respeta este Fair Value Gap. Este Fair Value Gap es el más representativo de todo este movimiento. De aquí. Ok, ese es el más representativo. Cuando ves un Fair Value Gap dentro de un fractal, okay, ese es el más representativo de todos. Ok, entonces, ese fractal es el que, ese Fair Value Gap, al no ser respetado, ¿listo? Eso ya es un primer indicio. Ese es el primer indicio de que hay un cambio de estructura. El segundo indicio de que hay un cambio de estructura, ¿listo? Es que el precio aquí te deje Fair Value Gap. Ese es un segundo indicio. Si tú sumas estos dos, ya hay un giro de estructura. ¿Ok? Por lo general, a nosotros nos han enseñado mucho de que el precio tiene que hacer esto para que cambie la estructura. Que rompa un high o que rompa, ¿cómo sería aquí? Al revés, ¿no? O que rompa un low. ¿Mm? Ah, cuando rompe este low, ahí hubo un cambio de estructura. Esto es lo que te enseña la mayoría de personas. ¿Ok? Y no digo que esté mal, está bien. ¿Ok? Es válido. ¿Listo? Pero hay otra forma de saber, sin necesidad de que el precio rompa la estructura, ¿ok? Sin necesidad de que el precio rompa la estructura. Hay otra forma de saber, sin necesidad de que el precio rompa la estructura. Disculpen chicos, hay alguien que se está activando el audio cada rato. Y ya. Hay una forma de que tú sepas, pues simplemente es mirando los FDGs. Si tú tienes un FDG por aquí y tú tienes otro FDG por aquí, esto ya es un cambio de estructura. ¿Listo? Entonces, esa es una de las formas como tú puedes identificar si es un barril de liquidez o una toma de liquidez o un movimiento de corrida de liquidez. ¿Listo? Entonces, como acá yo tengo FDG y el precio lo llena, o sea, no lo respeta, ¿vale? Ese es un primer indicio. El segundo indicio es que tú tengas aquí Fair Value Gap. Ese es el segundo indicio. Y ya tienes todo esto, ¿ok? A tu favor. Por lo tanto, hay un cambio de estructura. Ahora, no solamente es eso, ojo. ¿Por qué? Porque tú puedes ver esto en cualquier lado, ¿listo? Pero lo importante aquí, ¿sabes qué es? El patrocinio. El patrocinio es clave. El patrocinio es un concepto, es un concepto que yo lo defino así, ¿ok? El patrocinio es un nivel clave, un key level, vamos a llamarlo, ¿ok? Un key level, que va a soportar una entrada, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes aquí un patrón de reversión, listo, un patrón de reversión, este patrón de reversión por sí solo es de baja probabilidad, pero cuando tú tienes un nivel de patrocinio que respalda este patrón de reversión, es de alta probabilidad, ¿ok? Pero este nivel de patrocinio
no tiene que ser en la misma temporalidad, sino en una temporalidad superior. Listo, en una temporalidad superior, ¿vale? Entonces, si este patrón de reversión tú lo observas en temporalidad de M15, vamos a suponer, y este patrocinio tú lo encuentras en una temporalidad de diario, es un patrocinio fuerte, porque estás yendo dos temporalidades arriba. De M15 vas a H1 y de H1 vas a diario. Un patrocinio muy fuerte, ese es strong, ¿ok? Patrocinio strong, fuerte. ¿Listo? Ahora, ¿puede ser de H1? Claro, sí, es un patrocinio también fuerte, pero no tan fuerte como si vas de dos temporalidades arriba, ¿vale? Entonces, el de H1 también es fuerte, también es totalmente válido, es válido. Aquí lo importante es que este nivel de patrocinio que respalde tu patrón de reversión tiene que ser en una temporalidad superior a la que tú quieras ejecutar tu entrada, ¿ok? ¿Ok? Es por eso que cuando tú tienes, ¿ok? Es por eso que cuando tú tienes esto en H1, esto en M15, tú esperas que el precio retrocede y acá refinas en M5, ¿listo? En M5. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Porque este H1 es dos temporalidades arriba de M5. M5, ¿quién sigue? M15. M15, ¿quién sigue? H1. Por lo tanto, tú al operar en M5 y tener otro patrón de reversión aquí en temporalidad pequeña, esto es muy probable porque ya estás respaldado con dos temporalidades arriba. Por lo tanto, esta zona es poco probable que rompa, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, podemos observar que en la temporalidad diaria el precio deja el Fair Value Up en M15, deja en M15, y adicional a eso te deja un cambio de estructura, que es lo que tradicionalmente nos enseñan, ¿no? Que es el cambio aquí de estructura, ¿listo? Entonces, eso lo hace fuerte, ¿listo? Entonces, esto es muy probable que haya un barril de liquidez. Este es un barril de liquidez, ¿ok? Es un barril de liquidez, ¿listo? Entonces, tú cuando veas que el precio está por encima de un punto alto, ¿listo? Eh, y que obviamente es patrocinado, tú ves Fair Value Up por acá, luego tú ves que en la curva de venta ves otro Fair Value Up, ¿ok? Tú puedes operar con el precio retrocede y vender sin necesidad de esperar que el precio rompa este nivel, ¿vale? Sin necesidad de esperar que el precio rompa ese nivel, ¿ok? Porque el Fair Value Up te está dando toda la historia del precio, ¿listo? Ahora, no digo que lo hagan, pero o sea, vayan y comprueben en el gráfico, ¿ok? Pero siguiendo los pasos que les digo, no vayan a buscar esto y sin necesidad de acá buscar un patrocinio, tiene que haber un patrocinio. De lo contrario, no va a funcionar, ¿ok? No va a funcionar. Entonces, esto es importante, ¿listo? Y ojo, otra cosa, ¿no? Esto tiene que suceder en un horario importante también, ¿vale? Si no, pues no tiene sentido, ¿no? Operamos en cualquier horario. A menos que seas un swing trader, ¿no? Ya bueno, ese es otro tema, ¿listo? Ese es otro tema. Pero si eres un scalper, entiendo que la mayoría de acá son scalpers porque entran y cierran las operaciones dentro de la misma killzone, entonces, pues lo ideal es que hagas eso, ¿listo? Que lo encuentres en tu horario, ¿ok? Y las corridas de liquidez, pues básicamente es cuando el precio respeta. ¿Cómo respeta? Mira este fair value, ¿cómo lo respeta? ¿Ok? Entonces, cuando tú veas que el precio no respeta el fair value up, es porque es muy probable una corrida. ¿Ok? Ese es el primer indicio, que no respete el fair value up. El segundo indicio, fair value up, no lo respeta. El segundo indicio es que te deje otro fair value up. Entonces, ya, esto de aquí es muy probable que sea un barril de liquidez, una toma de liquidez, ¿ok? Y el precio pueda retroceder para continuar su caída, ¿listo? De esa manera te puedes anticipar a una toma de liquidez, ¿ok? De esa manera te puedes anticipar. Entonces, respondido a tu pregunta, ¿vale? A ver, el nivel de patrocinio se refiere a una sacada de liquidez. Sacada de liquidez. Claro, puede ser, puede ser. Patrocinio puede ser distinto, ¿no? No necesariamente una toma de liquidez. Puede ser una toma de liquidez, un buy side liquidity, puede ser un order block, puede ser un fair value up, puede ser un breaker, puede ser tantas cosas. Puede ser unas confluencias de ellos, ¿ok?
puede ser un PDH, un PDL, que viene a ser ya una toma de liquidez, puede ser un IFDG, como comenta Fabián, puede ser tantas cosas, ¿listo? Pero es un patrocinio, básicamente, ¿qué es? Es un PDRA, es un PDRA. Listo, con eso le resumo todo, ¿no? Creo que diciendo esto, creo que respondí a su pregunta. Un patrocinio es un PDRA de una temporalidad superior a la que vas a ejecutar. Listo. Eso es básicamente. ¿Ok? Reiner pregunta, ¿puede pasar en ese caso de que el precio no subió a premium? Quizás otra confluencia puede ser SMT del otro asset. Sí, puede ser. Ok, puede ser. O sea, si el precio pues no ingresa a zona premium, ok, por ejemplo, este es el fractal, acá el 50%, puede ser que hubo otra confluencia, pudo haber divergencia acá de mínimo, de máximo. Esto puede ser también. Por lo general, chicos, el eurodólar, yo miro la SMT con el DXY, con el índice dólar. Y si ustedes quieren, si operan libra dólar, les recomiendo ver la divergencia con eurodólar, no tanto con DXY. ¿Ok? Entonces, es una bonita forma, bueno, es la forma en la que yo he visto y que funciona, ¿ok? Es- Solo tómenlo como recomendación, ¿vale? Si a ustedes ya les funciona algo, pues simplemente no lo cambien. ¿Ok? Una explicación de IPDA. IPDA está en uno de mis videos de YouTube, Angelo. Está en YouTube. He subido un video de IPDA. Ok, paso a paso, ahí está todo. Ok, ya les mando por Telegram o por el grupo, pero hay un video sobre IPDA. Hice una clase gratuita sobre IPDA también. Entonces, ahí lo tienen, chicos. Ok, está en YouTube. Lo vas a encontrar como algoritmo de la entrega del precio. ¿Listo? Ahí lo vas a encontrar. Una clase completa, una hora y pico enterito sobre IPDA. ¿Vale? Entonces, muchachos, me alegra poder compartir con todos ustedes.